entonces tú votaste Ciudadanos en las últimas. Sí, sí. Yo aquí en las municipales voté solamente voté para la Comunidad de Madrid, que voté a Gabilondo, porque el Carmona no me gustaba. ¿Y por qué Ciudadanos? ¿Que por qué voté a Ciudadanos? Pues por lo que te he dicho, o sea, no comulgo con las ideas para nada, de Podemos, pero no puedo votar a un tipo que sé que no tenía que estar, que es Rajoy, ¿sabes? No. Entonces pues voto a Ciudadanos por eso, porque me parece un poco pues, algo coherente y por lo menos de momento que se sepa que está limpio, y aparte en todos los sitios donde ha gobernado, o sea, ha prestado ayuda para que gobierne. Una de las condiciones que pone es que no haya imputados. Pues, es que eso no tenía que ser ni que lo pusiera este chaval de condición, sino tenía que salir de los políticos, decir, bueno, mira, este tío, este diputado aquí, este tío no se puede presentar. Bueno, en lo que discrepamos es en lo del referéndum, ¿no? Sí, yo del referéndum, pero bueno, yo qué sé. Que quizás tengas tu razón de que una vez que lo hagas, seguramente sale no y luego ya... Pero es que una vez que lo hagas ya has abierto la puerta de referéndum para todo. Porque ¿por qué para una cosa sí y para otra no? Bueno, pues que se vote. ¿Eh? Que se vote. Pero es que hay cosas que...